¿Por qué muchos mexicanos odian a los argentinos? Soy mexicano y nunca lo he entendido. Yo tampoco. A ver, hay digamos que una cantidad de autoseguridad, autoconfianza del argentino en sí mismo, que a mucha gente, o de muchos argentinos en sí mismos, no de todos los argentinos, pero es una cuestión generalizada o lo suficientemente difundida como para que se note como rasgo general, sobre todo de los porteños. Dios, me estoy metiendo en un lío loco, que tienen una seguridad en sí mismos que a veces se puede interpretar como arrogancia, pedantería. Yo creo que tiene que ver eso. Mira, voy a contar esto aquí, me va a tener un lío, pero esta es la siguiente historia. Yo tengo muchísimos amigos que llegaron a México huyendo de la dictadura de Videla. Era muy sencilla la situación. Huían o los mataban. Porque eran gente de izquierda, algunos eran demócratas de izquierda, otros eran de izquierda comunista, militantes, algunos de ellos guerrilleros. Miguel Bonazo, que luego fue diputado en Argentina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces llegan todos ellos a México. Y en México se desarrolla una especialidad que es el chiste de argentinos. No sé si todavía existen, todavía se hagan notar los chistes de argentinos, pero en aquel momento fue muchísimo. Hubo muchísimos chistes de argentinos. Y los argentinos se ofendían a veces, ¿no? Bueno, todo el mundo se siente mal cuando hacen chistes de su nacionalidad, pero no hay que exagerar, son chistes. Tenía un amigo, voy a decir no sé si decir su nombre, bueno, un amigo con el que hicimos muchísimas cosas juntos, jugábamos póker, viajamos por lo menos por México, Estados Unidos y Cuba, y le contaba yo chistes de argentinos y se enojaba conmigo. Y tenía yo 2 canciones de argentinos, 2 canciones chuscas. Una era el tango alegre, que escribió un colombiano en México, Mario Ardila. De este era un pobre hombre que era cojo, era manco y era jorobado, estaba casi ciego, no tenía dinero y la tuberculosis lo había minado. Es aterrador, ¿no? Y tenía, creo que se cantaba el ¿Por qué te fuiste mamá? De Lelutier, que son argentinos. El tango maravilloso. Y tenía canciones así. Y este amigo me miraba y me miraba con furia y me decía que era yo un desgraciado y bla, bla, bla. En plan amigos, pero no le gustaba. Hasta que un día publica una novela en México y están todos los chistes argentinos que yo le conté, están en la novela. O sea, tú estabas muy molesto, pero luego bien que aprovechaste para hacer chistes de argentinos, para publicar los chistes de argentinos. Bien. Varios de ellos volvieron a Argentina cuando se restableció la democracia, y algunos de ellos, como suele pasar, volvieron a México porque ya habían hecho vida en México, porque habían pasado muchos años, porque sus hijos eran mexicanos, porque sus parejas eran mexicanas, porque ya se habían hecho al modo de ser de los mexicanos. Y entonces alguno de ellos me contó, oye, pues yo ahora que estuve un año viviendo en Argentina, ya me regresé, sí, pero es raro, porque les cuento los chistes de argentinos, se molestan conmigo. ¿Te das cuenta que te molestabas tú también con esas observaciones que se refieren a las características que pueden tener algunas personas muy destacadamente? Yo creo pero odio a los argentinos tampoco creo que haya. Yo creo que no. Pero digamos que pueden sentir cierta aversión a cierta actitud que se puede percibir como arrogancia. Qué buena persona soy.